Buenas tardes, profesores. En esta oportunidad le hablaremos sobre el caso clínico 7. Los integrantes del grupo son Rocío Poblete, María Soledad Sandoval, Damaris Zúñiga y quien les habla, Cintia Soto. Los detalles del caso son: un hombre de 69 años sin antecedentes mórbidos de relevancia refiere disnea de esfuerzo en las últimas semanas. Describe sudoración profusa, fatigabilidad, fiebre, baja de peso de 8 kilos, un peso basal de 92 kilogramos y aumento de dolor en el hipocondrio izquierdo. Al examen físico se observa esplenomegalia que alcanza la cresta ilíaca izquierda y presencia de petequias. El médico solicitó análisis de laboratorio, los que arrojaron los siguientes resultados. En el hemograma se destacó la presencia de anemia, normocitosis y normocromía, además de leucocitosis y trombocitosis. Según lo entregado por la fórmula diferencial, se encontró la presencia de basofilia, eosinofilia, neutropenia, linfopenia, monocitopenia y presencia de desviación a la izquierda y de todas las formas madurativas en sangre periférica. En cuanto a las características morfológicas de los glóbulos rojos, estos presentaron anisocitosis con una cruz, normocromía y se observaron 4 eritroblastos por 100 leucocitos contados. Los leucocitos se observaron normales, mientras que las plaquetas aumentadas en 3 cruces. En cuanto a las pruebas complementarias, la prueba de lactato deshidrogenasa nos arrojó un resultado de 705 unidades internacionales por litro. El mielograma nos mostró hiperplasia mieloide con 8% de blastos y escasa fibrosis medular, mientras que el examen citogenético y el PCR en tiempo real nos confirmaron la presencia de cromosoma Filadelfia y la presencia de reordenamiento P210-BCR-ABL. Entre los elementos claves de los síntomas del paciente y los exámenes realizados, podemos destacar que la lactato deshidrogenasa se encuentra aumentada en leucemias, como también el diagnóstico definitivo de la citogenética nos entregó la presencia de cromosoma Filadelfia y la presencia de reordenamiento P210-BCR-ABL, lo cual nos ayudaron a llegar a un diagnóstico para el paciente. Según los elementos claves destacados, se llegó a la conclusión que estamos frente a una leucemia mieloide crónica. Esta se encuentra dentro de un grupo de enfermedades denominadas síndromes mieloproliferativos crónicos, que se caracterizan por ser un desorden que afecta a las células madre hematopoyéticas de la línea mieloide. Esta leucemia representa el 15% de las leucemias humanas, como también presenta una etiología desconocida. Su rasgo y característica más importante es que presenta una alteración cromosómica, la cual conocemos como la presencia de cromosoma Filadelfia, el cual es una translocación de los cromosomas 9-22. Si bien la patología es de una etiología desconocida, en las células hematopoyéticas de los pacientes con leucemia mieloide crónica es característico encontrar la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22, o el llamado cromosoma Filadelfia. Esta anomalía citogenética implica la translocación de la región Q34 del gen ABL del cromosoma 9 que se fusiona a la región Q11 del gen BCR del cromosoma 22. La fusión entre estos dos genes corresponde a un oncogen que sintetiza para la oncoproteína BCR-ABL. De acuerdo al lugar en donde se produce el quiebre del cromosoma, se pueden generar 3 tipos de oncoproteínas: la oncoproteína P210, P190 y la P23. En la gran mayoría de los casos, los pacientes que presentan esta alteración cromosómica expresan la oncoproteína P210, la cual corresponde al cuadro clásico de esta patología, y generalmente los pacientes que presentan cuadros no clásicos tienden a presentar cuadros mucho más agresivos de leucemia. La oncoproteína, producto de la alteración cromosómica, tiene una alta actividad tirosina quinasa, que hace que la médula ósea produzca de manera acelerada e incontrolada una gran cantidad de células anormales, conduciendo a una expansión de las poblaciones de progenitores eritroides, granulocíticos y megacariocíticos, con una disminución de la sensibilidad de los progenitores a la regulación del proceso de hematopoiesis. También cabe destacar que el 95% de las leucemias mieloides crónicas son causadas por esta anormalidad genética. Según la epidemiología, la leucemia mieloide crónica representa del 15 al 20% del total de las leucemias. La incidencia mundial se estima entre 1 y 2 casos cada 100.000 habitantes por año. En Europa se estima una incidencia anual de 1,2 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en España, Francia e Inglaterra tienen tasa de 0,8 casos por cada 100.000 habitantes cada uno, y Estados Unidos informa una incidencia de 1,8. La frecuencia es baja en personas menores de 40 años, tendiendo a incrementarse con la edad. La edad media de presentación es entre 45 y 55 años, mientras que la edad media del diagnóstico es de 60 años. No parece existir predisposición genética o geográfica para adquirir este padecimiento y tiene un predominio en hombres en una relación de 1,3 es a 1. En cuanto a la fisiopatología, primero hay que mencionar que la leucemia mieloide crónica es una enfermedad mieloproliferativa en la que se origina una proteína obtenida por la fusión de los genes BCR-ABL.
Esta proteína, la P210, es una proteína quinasa que está permanentemente activada y que actúa fosforilando varios sustratos, en los que se incluyen factores de regulación tales como GRB2, P21RAS, CMYC, BCI2 y PI3 quinasa, conduciendo a la expresión maligna de las células mieloides. La activación de esta cascada de señales se traduce en la alteración de la mitosis en el ciclo celular, provocando una división más rápida e inhibir el proceso de apoptosis, favoreciendo así la proliferación celular e impidiendo la síntesis de proteína encargada de controlar el paso de las células al torrente sanguíneo, facilitando la salida de blastos de la médula ósea. La localización de la proteína BCR-ABL cerca de la membrana celular facilita el envío de señales del exterior de la célula al interior. La actividad tirosina quinasa permite a la célula tumoral enviar señales al núcleo para escapar de los mecanismos reguladores normales. Esta actividad se fundamenta en la fosforilización de los residuos de tirosina de los segundos mensajeros, que en su mayoría son proteínas. El envío de señales es constante y existen múltiples vías que puede tomar una célula. De estas hay tres que son las más importantes: la vía STAT, la RAS y la PI3 quinasa. Estas vías median los cambios fenotípicos de la enfermedad: transformación, proliferación y alteración de la adhesión al estroma. Existe otra ruta que está implicada en la progresión de la enfermedad y es la señal SRC. El SRC es un oncogen que, una vez alterado, da lugar a la producción de otra proteína tirosina quinasa denominada SRC. Es la sobreproducción de esta proteína la responsable de acelerar el crecimiento celular y o evolución de la enfermedad. En cuanto a la clínica, este tipo de leucemia cursa al inicio con una fase crónica, una fase de aceleración y luego una fase blástica. En esta fase existen parámetros de laboratorios que sirven para identificar en qué fase patológica se encuentra la leucemia. De acuerdo a los síntomas, la fase crónica se presenta con astenia, anorexia, baja de peso, sudoración nocturna, esplenomegalia por infiltración de granulocitos y síntomas asociados con dolor abdominal, saciedad precoz, dolor en hipocondrio izquierdo. Son asintomáticos en 20% de los casos cuando solo se encuentra leucocitosis o masa abdominal. En la fase de aceleración se agravan los síntomas, crece más el vaso con mayor leucocitosis. En la fase blástica, los pacientes son muy sintomáticos y la sobrevida es solo de 2 a 4 meses. Con esto podemos deducir que el paciente se encontraría en la fase crónica de la patología. Proseguimos con los exámenes de laboratorio. En el hemograma se evidencia un aumento de leucocitos con desviación izquierda y presencia de todas las formas madurativas de los granulocitos, acompañado de neutrofilia, basofilia y eosinofilia. Una anemia normocítica normocrómica y plaquetas con conteo variable. En cuanto a las pruebas complementarias, la prueba de lactato de deshidrogenasa y el ácido úrico aumentan, mientras que la fosfatasa alcalina de los neutrófilos disminuye, y el recuento de blastos depende de la etapa de la patología. Para confirmar el diagnóstico, la médula ósea debe ser hipercelular con una relación aumentada mieloide-eritroide, detectar la presencia del cromosoma Filadelfia por pruebas citogenéticas como FISH o PCR, y por último, verificar la positividad de la proteína P210 y el gen BCR-ABL a través de estudios moleculares. Para el tratamiento se utiliza hidroxicarbamida, inhibidores de tirosina quinasa y trasplante alogénico de células. Existen otros 3 tratamientos que son activos contra el gen BCR-ABL1 mutado y no mutado, que son utilizados para el tratamiento de pacientes adultos en fase crónica o acelerada, pero lamentablemente no son tratamientos disponibles en Chile. El GES en Chile recomienda mesilato de imanitib como primera línea de terapia en caso de leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo. La dosis recomendada es de 400 mg al día por vía oral. En los pacientes con falla de respuesta debe aumentarse la dosis. El trasplante de médula ósea tiene que ser evaluado caso a caso y el tratamiento en fase blástica es habitualmente insatisfactorio. En general, la leucemia mieloide crónica es una enfermedad mortal con pocas opciones terapéuticas. Para concluir, recordaremos que la leucemia mieloide crónica es una patología maligna que conduce a una sobreproducción llamativa de granulocitos maduros y maduros. Si bien el hemograma no es una prueba diagnóstica de leucemia, sirve como sugerente. Dentro de las pruebas complementarias es importante el mielograma para detectar la marcada hiperplasia mieloide en todos sus estadios madurativos, como también la citogenética para verificar la presencia del cromosoma Filadelfia y un PCR en tiempo real para el estudio molecular del gen BCR-ABL positivo y una prueba de lactato de deshidrogenasa aumentada en leucemias. La leucemia mieloide crónica se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia, donde ocurre una translocación involucrando el cromosoma 922, formando el oncogen BCR-ABL. En la mayoría de los casos, los pacientes que presentan esta alteración cromosómica expresan la oncoproteína P210. Con los otros tipos de oncoproteínas se producen cuadros más agresivos. Caso clínico número 7. Paciente de 67 años presenta la siguiente anamnesis, signos y síntomas: disnea, sudoración profunda, fatigabilidad, fiebre, baja de peso de 8 kilogramos, dolor de hipocondrio izquierdo. En el examen físico, esplenomegalia y petequias.
Pruebas de laboratorio. En el hemograma se observan parámetros de glóbulo rojo, hematocrito, hemoglobina bajo el rango de referencia, BCM, HCM y CHCM y amplitud de distribución eritrocitaria dentro del rango de referencia, leucocitos, plaquetas y VHS sobre el rango de referencia. En las características morfológicas se observan anisocitosis de una cruz, normocromía 4 eritroblastos por 100 leucocitos contados, leucocitos normales y plaqueta aumentada en 3 cruces. En la fórmula diferencial, los parámetros de basófilos, eosinófilos, blastos, premiolocitos, mielocitos juveniles y baciliformes están sobre el rango de referencia, los segmentados linfocitos y monocitos bajo el rango de referencia. Las pruebas complementarias consisten en una lactato deshidrogenasa de 705 unidades internacionales por litro, un mielograma con hiperplasia mieloide de 8% de blastos, escasa fibrosis medular, una prueba citogenética de presencia del cromosoma Filadelfia y un PCR que detecta la presencia de una proteína IP210 y el gen BCR-ABL. Todo esto concluye en un diagnóstico de una leucemia mieloide crónica que se caracteriza por una etiología que es desconocida por una translocación en el cromosoma 922 y un oncogen y con proteína BCR-ABL. En la epidemiología tiene una incidencia de 1 y 2 casos cada 100.000 habitantes por año, predominio en hombres, representa el 15 al 20% de los diagnósticos por leucemias y se diagnostica a los 60 años. Se caracteriza por afectar a las células madre hematopoyéticas de la línea mieloide, pertenece a los síntomas mieloproliferativos crónicos. La fisiopatología consiste en la proteína obtenida de la función del BCR-ABL, está permanentemente activa, fosforilando sustrato y factores de regulación, una expresión de células malignas y proliferación, inhibición de apoptosis y liberación de blastos desde la médula ósea. El tratamiento se basa en hidroxicarbamida, inhibidores de tirosina quinasa, trasplante de progenitores hematopoyéticos. De esta forma damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.